Gracias por la presencia. El Partido Comunista les agradece la asistencia a este ciclo, que hoy tenemos un invitado especial, que es como todos los que han concurrido aquí: Horacio González, sociólogo, ex director de la Biblioteca Nacional, fundador de Carta Abierta y autor de muchísimos libros. Acaba de en esta semana de presentar dos: La ética de la picaresca y Las traducciones malditas, si no me equivoco. Pequeños textos interesantes para analizar nuestra modernidad y toda la problemática social. Me acompaña Germán Randi, miembro del secretariado del Partido Comunista de Capital, y un director adjunto del CEFMA, que es la entidad organizadora de estos encuentros. En la medida que nuestro invitado se tiene que retirar antes, vamos a empezar con él. El tema es democracia por izquierda. Esto es como toda palabra que genera diversas sensaciones cuando se escucha o nos remite a diversos significados. La palabra democracia implica un poco un abordaje de qué hablamos cuando hablamos de democracia. Obviamente, desde nuestra perspectiva, se trata de ver una crítica a la democracia burguesa que, de alguna manera, cuando generalmente en los medios o en los discursos oficiales del poder se trata de ese modelo que se instaló y que tal vez es dominante en el mundo occidental, con un capitalismo relativamente estable, partidos políticos que participan en elecciones y una aceptación general de la sociedad de ese modelo, con la participación activa de un número importante, sobre todo en los países del hemisferio norte, de gente, de ciudadanos que participan de ese modelo y que eligen gobiernos, que generalmente cambian muy poco la propia estructura. Eso varía cuando nos alejamos del hemisferio norte hacia países que están en otro proceso, que tienen otra situación social, que están, diríamos, en una situación de inestabilidad bastante más marcada. Esa estabilidad que uno percibe, si bien acercándonos nos damos cuenta que no es estrictamente así. En los países del hemisferio norte no se percibe en el sur y en nuestra región. De cualquier manera, creo que nuestros invitados que van a hablar del tema aclararán qué perspectiva, qué mirada, qué costado van a analizar de esta cuestión de la democracia. Y siempre da pie a lecturas muy diferentes. Yo siempre me acuerdo, él se hablaba de democracia sustantiva, se habla de democracia participativa, de democracia formal. Están las cuestiones de las prácticas democráticas en cualquier institución, en cualquier organización, en cualquier colectivo, que obviamente no tienen que ver con esta otra cuestión institucional. Obviamente estamos hablando de algo que genera una múltiples aristas a las distintas miradas que puedan observarse, pero a nosotros nos preocupa porque es una cuestión política central. Así que nos vamos a entrar en tema. Le voy a dar la palabra a nuestro amigo Horacio y luego vamos a establecer la posibilidad de generar un debate con la participación de todos. Después va a hablar Germán, por supuesto, y veremos de aportar a este ciclo, que es un ciclo que ya tiene la segunda, este encuentro, que intenta abordar cuestiones que son muy caras a la izquierda, muy caras
a la mirada del partido y de los intelectuales y los militantes, y que, bueno, creemos que el SESMA hace con esto un aporte a ese debate. Horacio, por favor. No pasa nada. Bueno, buenas noches a todos y agradezco mucho la invitación. Me es muy grato estar aquí en medio de imágenes que están en las paredes que recuerdan momentos fundamentales de la historia de la humanidad y por supuesto el concepto de democracia que tiene remotos orígenes y no fáciles definiciones en nuestros idiomas contemporáneos, ninguna palabra que tenga su raíz en los pueblos más antiguos que inventaron sistemas políticos, que vivieron en situaciones tan diferentes a las nuestras, tiene fácil interpretación entre nosotros. La palabra democracia, propia de la teoría política de Aristóteles, no es fácil definirla hoy en el mundo contemporáneo. No es fácil decir a qué se refería exactamente porque la palabra demos, los de abajo, el pueblo, los que producen, los artesanos, incluso los demiurgos, los magos, es un conjunto de figuras muy diversificadas que están en la palabra democracia. Por lo tanto, como legado aparece en el mundo moderno como el lugar donde la vida popular tiene una actividad de participación, de creación, de invención y extendiendo un poquito más las exigencias de la palabra de la fundación de otro tipo de estados. Aquí comienza el problema contemporáneo de las democracias, que por la variedad del término, pero al mismo tiempo por el modo tan específico que está escrito en nuestra conciencia, porque rechazaríamos todo lo que no sea democrático y aceptaríamos todo lo que sea democrático y volveríamos a ponerle adjetivaciones, como dijo recién Jorge, de todo tipo, hasta llegar a un tipo de democracia ideal que coincida con otras tradiciones. Las tradiciones socialistas que también son muy antiguas. Entonces, la democracia diríamos que es una palabra o un concepto de contornos no muy precisos que por eso mismo admite toda clase de asociaciones, toda clase de representaciones, toda clase de emociones. Por lo tanto, ninguno está dispuesto a abandonarlo y aún aquel que lo repudie en nombre de ideas que realcen la capacidad creativa de la humanidad duda un poco en desembarazarse de una palabra que tiene tanto prestigio, tanta antigüedad y tantas interpretaciones. Entonces la duda podría ser si adjuntamos a la democracia una interpretación más sacándole todo lo que ella tiene de burguesa, o aceptamos que a pesar de que fue acompañada de adjetivaciones las más impropias, podemos poner la democracia también la que correspondan a nuestros sentimientos. El problema tiene más actualidad desde los años 80 en adelante, cuando algunos filósofos franceses, recuerdo que se leían mucho en Buenos Aires y se siguen leyendo, como Rancière o como Lefort, después de la caída de la Unión Soviética, pensaron que había que ilusamente, digamos, utópicamente, no abandonar el mundo que se había construido en la Unión Soviética en lo que para ellos había tenido de un capítulo de la historia en avance, no abandonarlo, registrar esa caída y al mismo tiempo colocar todo lo que aquello tenía en positivo en una redefinición de la democracia. Y eso influye mucho en el gobierno de Alfonsín. En Lefort, la democracia era un lugar vacío, era una novedad. Un lugar vacío quería decir que no se podía decir democracia burguesa ni proletaria, era como un distribuidor de las pasiones, la democracia. Y por lo tanto no había nada que pudiera cambiar el mundo y traer novedades a la humanidad
no habría ningún socialismo posible si no aparecía vinculado a ese lugar vacío, que era un lugar absorbente, era un lugar propiamente democrático, en el que estaba permitido el mejor argumento, como el argumento que triunfaría sobre los demás, y Lefort y todos sus discípulos, hubo muchos en Latinoamérica, en Brasil, con Marina Chávez, que aquí lo conocen bien, es decir, no eran personas cualesquiera, no eran personas que inventaban cosas porque sí, sino eran personas que veían que se había resquebrajado algo muy importante en la historia de la humanidad y se debería recoger la palabra democrática, pero está redefinida como una especie de gran analizador, no como algo lleno de cosas que ya sabemos, sino como algo que inspiraba nuevas expectativas para atraer como un imán que salvara las grandes teorías elementos sobre todo igualitaristas, o elementos sobre todo participativos por parte de la vida popular. Y al mismo tiempo ahí se agregaba una crítica a autoritarismos y demás, que era el dilema de los 80. En el caso de Rancière era un poquito más complejo, porque es un filósofo más complejo, quizás es el último filósofo que resta de la vida filosófica francesa, en un nivel de mucha exigencia. La democracia es un sistema de desacuerdos que tienen que tener una visión que restituye en ese desacuerdo lo que se llama la parte de los que no tienen parte, que es como una definición que no disgustaría a ningún comunista, pero en ningún momento aparece esa palabra. Y a la democracia liberal o burguesa, habitualmente llamada así, por sus contenidos ligados al gran capital, la llama simplemente modelo policial. Es decir, diferencia la política de lo policial, recurriendo a una etimología obvia. Policía viene de política, o política viene de policía. Y a la democracia verdadera no le pone ningún nombre, un poco como a Lefort también. No tiene ningún nombre, es simplemente los que no tienen parte, si lo dijéramos con Fanon, los condenados de la tierra, los desarrapados, los marginales deberían tener su parte, debe ser la parte de los que no tienen parte. Por lo tanto, también es una idea participativa. Todas estas ideas influyeron mucho en los años 80, después de la salida de la dictadura, y se encontraron con el gobierno de Alfonsín o viceversa. El gobierno de Alfonsín se encontró con todas estas definiciones que construyeron alrededor del gobierno de esa época un conjunto de un movimiento intelectual importante, que tuvo revistas, que tuvo manifestaciones importantes por parte de personas que en la década anterior habían tenido otras posiciones, por ejemplo los gramscianos argentinos, como se los suele llamar, que también hicieron un cierto giro hacia ese tipo de democracia, que no es un tema que hubiera tratado específicamente Gramsci. En ese sentido salen las definiciones de Alfonsín: con la democracia se come, se educa, se cura, es decir, educación, salud, trabajo, lo que fuera, todos los elementos que el socialismo había tratado de una manera específica, todos los elementos igualitarios estaban a cargo de la democracia. Por lo tanto, la democracia era como ese lugar vacío, adquiría la capacidad de tomar a su cargo aquello que a la luz de la caída de la Unión Soviética se veía como lo que era posible hacer. Había una experiencia que nadie le negaba su importancia, y este pensamiento más bien protectivo de los últimos intentos que se podían hacer de justicia social tenían que llevar el nombre de democracia, y con este tipo de salto o de expansión hacia los movimientos sociales, los movimientos que definen los igualitarismos en materia de salud, de vivienda, etc. En ese sentido, aún discutir lo que quiso hacer Alfonsín no es carente de interés para los argentinos, porque efectivamente ese periodo se caracterizó por un fuerte acecho de las fuerzas de la derecha en Argentina y por un intento de definir la democracia como una especie de sustituto de los otros nombres que no se podían decir, pero que podían latir, aunque sea tenuemente, dentro de la idea de democracia. Podríamos definir así, y no por ser generosos así
simplemente de forma gratuita, sino porque para discutir seriamente lo que quiere ser el socialismo, que lo tenemos que tomar también como un fracaso de la democracia entendida en el sentido de una mayor amplitud hacia lo social. Esta idea tiene su condición inversa, digamos. Es decir, los movimientos de izquierda, argentinos o europeos, que comienzan con una idea estricta de la izquierda, es decir, con la pregunta central de quiénes son los medios de producción, cómo es el esquema de la propiedad en una sociedad, y la idea de la izquierda es socializar esa propiedad, y no aparece de democracia. Sin embargo, en forma tenue, en el manifiesto comunista, en forma más decidida en todas las reformulaciones que el manifiesto comunista hacia la socialdemocracia europea, es un poco lo contrario de lo que era el movimiento que hacía Alfonsín, tomando como centro la democracia reconquistada y extendiéndola a la sensibilidad social. Nunca definiéndose como socialista, sino como alguien con sensibilidad hacia los temas de los cuales aquellos socialistas de antaño habían hablado. Entonces, me parece que se puede definir así el alfonsinismo. Lo tomo como ejemplo para recordar que en el manifiesto comunista, hacia el final, Marx señala dónde tienen que actuar los comunistas, en partidos que no se llaman así, que no necesariamente se llaman así, tienen que actuar en todo movimiento de reforma, todo movimiento con compromisos sociales. De alguna forma hay basado en una idea que no estaba en la época, en frente, al final del manifiesto comunista. Claro, los compañeros me dirán si me equivoco demasiado, pero creo que después de decir algo muy interesante, los comunistas no negamos quiénes somos. Es muy interesante porque se sale de una época de utopistas, de carbonarios, de personas que se reunían en secreto. Después tuvo que ser así también. Pero de todas maneras, Marx, que no vio lo que vimos nosotros, quería salir de la etapa de las reuniones de Tatiana. El comunismo debía ser una idea que debería tener horizonte público. Por lo tanto, el último capítulo del Capital dice muy brevemente: los comunistas nos enorgullecemos de lo que somos, no queremos tener otro nombre ni ocultamos nuestra identidad. Y acto seguido dice: pero actuamos en movimientos y partidos que no se llaman así. Así lo exigen las circunstancias, ahora no recuerdo bien, pero se entiende lo que quiere decir. Es decir, es un partido y a veces no es un partido, es un conjunto de personas que actúan en lugares de características frentistas empleando una expresión contemporánea. Bueno, esa imagen es muy idealizada, nunca ocurrió algo tan estricto como lo que anunció Marx en el manifiesto comunista hacia el final. Incluso partiendo de la misma palabra, la palabra está tomada de dónde. Entonces aparece esa idea del común, de la comunidad, es decir, la etimología del comunismo es muy vasta y ocupa toda la historia de las doctrinas políticas como democracia. Por eso la palabra comunidad, el común, la comuna, los comunales, etc., tienen todas la misma raigambre. No debe haber muchos estudios respecto a cómo se eligió esa palabra. En realidad yo no lo conozco, pero me parece interesante recordarlo porque es el origen del nombre. Y el origen del nombre, la palabra comunismo y comunista, no la palabra democracia, que no genera esa misma. Voy a dar un pequeño ejemplo de lo que quiero decir. Comunistas o bolcheviques, la famosa novela de Roberto Arlt, Los Siete Locos, los personajes hablan de una forma totalmente dislocada de la futura sociedad que quieren crear, llamada una mezcla de todas las ideologías fuertes que hay en el mundo, comunismo, fascismo. Y uno, que era bolchevique, dice: nosotros seremos bolcheviques. Y la escena está relatada por Roberto Arlt de esta manera: todos se miraron con sorpresa, por primera vez habían escuchado una palabra nueva, se miraban todos sin saber qué era. Entonces, eso es los años 20 en Argentina. Es decir, hay palabras que de repente atraen con un imán misterioso, no se sabe por qué. Y Arlt, que es un observador muy riguroso de estas cosas, percibe que la palabra nueva
que prometía grandes cosas y se miran todos asombrados, hay un golpe de asombro en todo el grupo. Es una escena muy linda de los 7 locos. Bueno, la palabra comunismo, del mismo modo, tiene esa característica, esa aureola, digamos, que remite un poco al modo en que Marx había previsto que los comunistas tenían que ser orgullosos de su identidad, salir a la luz y no vivir diciendo que eran otra cosa por temor a... Bueno, esta situación no creo que haya cambiado demasiado. Y en ese sentido también ocurre que la Comuna de París, eso no es comunista en el sentido de Marx. No lo es, toma otra beta, quizás la misma que empezó Marx, pero con otro sentido. Toma realmente una beta de comunidad, tiene un toque medio medieval que Marx reconocidamente no es un pasatista, no es alguien que enamorar al pasado, sino por el contrario, como lo demuestra el 18 de mayo. La Comuna de París son proudhonianos, es la Federación de Fábricas, son jacobinos, son los herederos de la Revolución Francesa y la Segunda Revolución de 1793, creo, que también fue de comunarse. Por lo tanto, la comuna era una comuna federativa, se parecía más al federalismo y federaba fábricas o escuelas. Y el Estado aparecía en un segundo término como una especie de coordinador de esa comuna. Pero cuento esto de la Comuna de París, que Marx cuestiona en principio porque no había comunistas. Había personas que eran comunistas, como su cuñado, la fábrica, si no recuerdo mal. No había comunistas mayoritariamente, como digo, eran todos representantes más bien del jacobinismo y más bien del proudhonismo. Después había pequeños grupos políticos, de la enorme floración de grupos políticos que originó la Revolución Francesa. Marx dice, están repitiendo el pasado también. Al igual que Bonaparte repetía consignas romanas, también esta clase trabajadora que estaba en la Comuna de París repetía el pasado de la Revolución Francesa. Eso a Marx le disgustaba demasiado y lo escribe varias veces. Después, cuando la Comuna de París es derrotada en grandes batallas urbanas, con grandes derramamientos de sangre, Marx escribe su gran trabajo en homenaje a la Comuna de París. Pero hay que decir que primero no estaba de acuerdo porque la veía un poco también como los burgueses que se vestían con túnicas romanas y estos eran los obreros que se vestían con túnicas romanas. Pero se llamaban comunarse. Digo esto para contar otra anécdota argentina también. Un contemporáneo de la Comuna de París es Juan Manuel de Rosas, que está exilado en Sotambo. Y Juan Manuel de Rosas escribe muchas cartas a Buenos Aires y comenta la Comuna de París. Y creo que es el primer argentino que emplea la palabra comunista de una forma injuriante o persecutoria, digamos, o que llama la atención sobre algo inaceptable que se está generando en el mundo. Son comunistas, dice. O sea, Juan Manuel de Rosas no percibe la distinción de comunars, comunistas, si había comunistas de Marx o no. Lo cierto es que la palabra comunista, que no es una palabra específica de la Comuna de París, que es de 1871, es comunero la palabra, como hoy los pacíficos comuneros de esta ciudad, solo que ahí significaba hombres armados. Había 200.000 hombres en armas en la Comuna de París. No hay que ignorar eso porque fue un gran acontecimiento. Era la Guardia Nacional convertida a la idea comunera. Bueno, ahí Rosas no tenía por qué saberlo todo, Rosas, pero ahí pone la palabra comunista. De modo que esa palabra excede al partido de ese nombre y excede a la teoría de ese nombre también, porque a diferencia de lo que creía Marx, que era una razón crítica que se iba a irradiar por el mundo, aparece ya puesta en términos de los estados, que son estados policiales, de vigilancia, las nuevas burguesías, etc., como el lugar oscuro, inadecuado, irrepudiable de los movimientos sociales. Entonces ese nudo se crea a fin del siglo XIX
y tiene una no escasa responsabilidad, me parece, en el modo en que la socialdemocracia alemana comienza a hacer su revisión del marxismo. Hay que ver que la socialdemocracia alemana la crea Engels, ¿no? Engels, Kautsky. Y la revisión es una revisión que proviene del modo en que ven la complejidad de la sociedad alemana. Por primera vez alguien, creo que Bernstein, señala que hay medios de comunicación, grandes periódicos, etc., que hay una instancia cultural que no puede permitir la inmediatez de una revolución comunista. Ya Engels había dicho incluso que las barricadas de París tenían que ser sustituidas por el voto de la atmósfera democrática que a principios del siglo XX había en Alemania, donde se votaba de forma masiva. Y en ese sentido también se puede decir que los cuestionamientos que hacía Bernstein, la lucha de clases, para la dictadura del proletariado, en fin, todas las consignas básicas de Lenin, la de Marx y después de Lenin, en ese sentido suponían el movimiento inverso del que comenté de Alfonsín. Alfonsín era el demócrata que suavemente iba hacia reivindicaciones sociales, y esta es la tradición de izquierda, Marx, Engels, Kautsky y el mayor partido comunista, socialdemócrata. Bueno, los nombres ahí ven como cambiarse el nombre. Ignoro también cuándo se cambió el nombre, cuándo se dejó de llamar Partido Comunista. No vine preparado para la charla, pero me parece que en algún lugar apareció la idea de socialdemocracia, así como Alfonsín sería una democracia social. Los socialdemócratas eran los personajes que venían a decir que el marxismo más específico, el marxismo que estaba escrito en el Capital, todas estas cuestiones referidas a que había que admitir que había una sociedad que reclamaba cambios. Esos cambios deberían ser parlamentarios, porque el voto de los obreros comunistas sabía muy bien distinguir entre una revolución catastrófica inmediata y progresivas reformas que llevarían a algo parecido al comunismo. En medio de eso, Rosa Luxemburgo escribe un libro fundamental, que es El colapso del capitalismo. Y ese libro produce fue la máxima polémica, creo, que hubo en la socialdemocracia alemana, porque ese libro iba más allá de todo, más allá de todas las definiciones anteriores, y se medía incluso con Marx, me parece, porque aceptaba todas las premisas de Marx, de la acumulación capitalista, en fin, todo lo que dice el Capital, que lo había leído muy bien. El libro de ella es casi un Capital, es como un tomo del Capital, pero anunciaba que en determinado momento las tierras y las materias primas, etc., se iban a agotar y el capitalismo iba a tener un colapso interno. Bueno, esa tesis no se reveló como cierta. Ella veía que, estudiando muy meticulosamente, de un modo que yo no podía repetir cómo se producen los ciclos de acumulación del capital orgánico, en algún momento eso iba a tener un límite que lo iba a agotar y hacer desplomar por dentro. Eso originó muy posteriormente un cierto tercermundismo en los años 60. Muchos lectores de Rosa Luxemburgo, en los años 60 en el tercer mundo, la vieron como un pensador interesante. Quizás fueron menos hijos de la idea del colapso, aunque no tanto. Las políticas tercermundistas tenían mucho de colapso del capitalismo, pero como ella ejemplificaba siempre con América Latina, con África, con las tierras que quedaban libres, entonces también los lectores de esas tierras, América Latina, África, la vieron con interés. Quiero decir que Bernstein también la vio con interés, porque Bernstein, que era el real reformista, era un teórico que se quería medir con Marx y cambiar los aspectos fundamentales de la teoría de Marx, para lo cual no era el Berreta que no lo había leído y muy bien. Eso también hay que saberlo, porque si no discutiríamos mal estas cosas. Y admira a Rosa Luxemburgo, porque si yo pienso todo lo contrario de ella, sin embargo, es una gran intelectual. Por eso era una discusión entre caballeros o entre caballeros y damas de altísimo nivel. Después no se vieron mucho más esa discusión. Era la discusión de que el capitalismo finalmente tiene una fuerza técnica que no parecía tener fin ni parecía tener límites. Por lo tanto, la democracia aparece como una mediadora
aparece el juego en términos de que había que ganar, en términos de la participación en las políticas democráticas electorales y parlamentarias, incluso republicanas, que es el imperio de la ley, progresivamente, y nada hacía esperar que hubiera una guerra próxima. Todo esto son pensamientos del principio del siglo XX. Y por lo tanto, era una socialdemocracia. Primero estaba lo social, por algo habían sido órdenes marxistas, y después venía un pensamiento donde lo social se inscribía en la democracia. Eso originó una expresión duradera en todo el mundo cuando se dice socialdemócrata. Se está diciendo algo que apela, aún sin conocerlo, a ese gran debate que duró años. No en vano era un debate también con Kautsky, al cual a su vez Lenin criticaba. Con Kautsky no era como todos los pensadores, no era ni un nene de pecho. Había hecho transformaciones importantes ante el imperialismo. También creía que el imperialismo llevaba fuerzas productivas a los mundos menos desarrollados, por lo tanto eso había que aceptarlo, no en el terreno político, sino en el terreno económico. De ahí sale el lámpara de la torre, que el imperialismo es malo políticamente, pero como trae la maquinaria, tenemos que aceptarlo. O sea, todas estas discusiones, que nos parecen muy lejanas, tuvieron una amplia repercusión en América Latina. Y en la Argentina, por supuesto, en el Partido Socialista, que se regía mucho por Bernstein como justo. Entonces, tenemos una alternativa que no es recomendable, que pensar en forma lapidaria esta discusión, de ver a todos ellos como hombres equivocados, o reconstruir en serio esas discusiones para ver hoy qué tenemos que hacer con ellas. Efectivamente, hoy no sabríamos definir en qué lugar de desarrollo de las fuerzas productivas, de la sociedad democrática, de la vida electoral estamos, debido al alto nivel de destructividad de la vida en común que tiene el capitalismo, sobre todo a través de su espolón más importante, que son los medios de comunicación, que actúan un poco como la plusvalía también. En vez de acumular situaciones donde está el trabajo no pago de los obreros,